Bon dia a totes i a tots. Benvolguts estudiants, col·legues, senyores i senyors. Hem arribat a la darrera de les conferències d'aquesta frenètica setmana de benvinguda que hem organitzat des de la Facultat de Ciències Biològiques i vull començar agraint sincerament la rebuda i assistència que les 4 ponències programades avui. De veres que la resposta que ens heu donat és molt important per a l'equip de Canal i ens anima a continuar en la nostra tasca d'estendre la docència que impartim a la nostra facultat, més enllà de les nostres aules. Tot i que sé que el conferenciant d'avui no necessita cap tipus de presentació, a la vista de la seva capacitat convocatòria així present, no vull deixar de dir que és per a mi un veritable honor concloure aquest cicle de conferències presentant el professor Juan Luis Arzuaga, un dels científics més influents en el camp de la paleoantropologia contemporània. El professor Arzuaga és catedràtic de paleontologia de la Universitat Complutense de Madrid i director científic del Museu de l'Evolució Humana a Burgos. Com sabeu, des de fa dècades, la seva tasca ha estat fonamental com a codirector de les excavacions de la Sierra de Tarragona, un enclau arqueològic i paleontològic de rellevància internacional, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Els treballs allí realitzats han aportat troballes d'extraordinària transcendència científica, entre elles les corresponents al Homo heidelbergensis, l'Homo antecessor i més recentment, de fet, fins i tot al març d'enguany podeu trobar un article en Nature relatiu a l'Homo habilis. També l'excepcional col·lecció de fòssils de la cima de los huesos que han transformat de manera profunda el nostre coneixement sobre els orígens i l'evolució dels homínids europeus. A la seva excel·lent trajectòria investigadora es suma una vasta tasca de divulgació científica, plasmada en múltiples publicacions de referència, tant acadèmiques com de caràcter divulgatiu, que han contribuït a estendre ponts entre la comunitat científica i la societat, fent accessible a un públic ampli la complexitat i el rigor de l'estudi dels nostres avantpassats. Algunes de les seues publicacions són autèntics bestsellers, com que sabeu. El seu treball s'ha vist reconegut amb nombrosos premis i reconeixements, tant nacionals com internacionals. Reflex una carrera dedicada a la construcció del coneixement i la consolidació de la paleoantropologia espanyola en la primera línia del camp científic mundial. I els que només destacaré que des de l'any 2002 és membre de l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units, un dels clubs més selectes de la ciència mundial. A la seva conferència d'avui s'ofereix, que porta el provocador títol de Un problema sin resolver en biología, el professor Arzuaga sembla que ens plantejarà un enigma. Estic expectant de veure el repte que es proposa i animo l'audiència a participar en la seva resolució. Gracias, Juan Luis, por estar aquí y hacernos un hueco en tu agenda, que me consta que es complicadísima, regalándonos un poco de tu preciado tiempo para compartir con nosotros y con toda nuestra comunidad de nuestra facultad. Cuando quieras, somos todos tuyos. Muchas gracias. Bueno, Michael, muchas gracias por la invitación y estoy encantado de venir. Y entonces, efectivamente, hemos puesto un problema sin resolver en la biología, porque es el título de una conferencia histórica, esa no va a ser tanto, se lo puede que sí, para la mayoría de algunos, ¿no? Porque todas las conferencias dejan una huella en los asistentes, sobre todo esos jóvenes, como me ha ocurrido a mí, con conferencias anteriores y ¿por qué no? También puede sucedernos a los más jóvenes en esta ocasión, ¿no? Llevo a todo esto, un dato biográfico que hemos mencionado, me parece muy relevante, llevo trabajando en la historia valenciana desde antes de Atapuerca. O sea que llevo más años en Valencia que en Atapuerca.
y aquí hemos estudiado registros de la evolución humana. Yo, de hecho, empecé con antropología de la mano de Valentín Llavero, que he sentado, profesor también en la Universidad de Valencia, con quien estudié el primer fósil, que era el fósil de Guanajuato. Sí, sigue siendo interesante y sigue siendo importante y vengo ofreciendo mucha información interesante y nuevas claves, contando nuevas claves sobre la historia de los neandertales, que todo el mundo sabe que es el grupo, por alguna razón, que tengo que analizar, pero no será hoy, sigue siendo la especie que más nos fascina. Ahora son los más antiguos, si quieres ser antecesores nuestros, los que han tenido un poder de fascinación sobre nuestra mente, ¿no? Se habían desaparecido, que esa capacidad no ha desaparecido, sigue siendo especie estrella del océano. Aquí en Valencia un registro fantástico, en la oportunidad de acercarme a él, y las excavaciones que se han desarrollado aquí, en Polmor, por Faldán, en varios sitios, y sobre todo en Cobanera, que tendría más tiempo, y otros yacimientos en los que habían trabajado Valentín y los que también tenía la suerte de poder participar. Investigando esta historia de los neandertales, sus inscripciones, por ejemplo, Margaret es el emplazamiento por nuestra especie, por los reuniones. Antes hemos visto un cartel que está aquí en el vestíbulo de una exposición que él organizó para que participé sobre neandertales y cromañones. Han dicho, oh, esto lo hicimos, de hecho, no digas el año, porque yo no tengo el concepto de tiempo. Tiempo, no se sabe lo que es, un problema metafísico, que es el tiempo, ¿no? Y sobre el que han estudiado mucho, es falta. Ahí está el cartel, ahí lo podéis ver. Y esa exposición fue, sí, también ella histórica. Y además reflejaba el espíritu de ese tiempo, porque de ese tiempo es histórica en ese doble sentido. Primero, porque fue importante para el desarrollo de la historia valenciana y española, primero, y fue histórica también en el sentido de que se abordaban los problemas en la perspectiva de entonces. Entonces, el libro que se editó, el catálogo, refleja, porque entonces se creía, se pensaba, se discutía, ¿no?, cuáles eran los temas de ese momento. O sea que me ha alegrado mucho ese carácter, mucha satisfacción, y ojalá si hay muchos años. Porque fue realmente importante en la historia de la vacía y también en nuestras vidas. Es emocionante. Bueno, os voy a plantear un problema que sigue sin solucionar con la esperanza de que lo solucionéis vosotros. Entonces os voy a dar solo. Estamos en eso de que haya problemas sin resolver. Yo les digo a mis alumnos, han realizado la asignatura de evolución humana, empezado el curso ahora. Entonces yo les digo a mis alumnos que yo soy el señor, les digo, no soy el señor que viene con las respuestas, soy el señor que viene con las preguntas. Que aquí lo que voy a plantear son preguntas. El recibir respuestas es mucho más cómodo, le digo, pero es que no hay respuestas para muchos de estos problemas, pero hay un momento de inercia o de pereza, de decir, bueno, cuéntame tu rollo, que luego yo lo depositaré en el examen y así, ¿no? Entonces, decido, espero, nuestra visión. Es conseguir que superar esa pereza y decir, bueno, es mejor que inquietudes y que no den supuestas certezas o dogmas o ideas se repiten tópicos, sino que refleten este momento, porque aquí también no es posibilidad de investigación, ¿no? No se sabe todo, por tanto, vosotros tenéis una secuencia de algo que descubrir, mucho que descubrir. Entonces, yo les digo, traigo una gran noticia, se sabe muy poco. Tiene que ser una noticia para los alumnos, que es la oportunidad de hacer grandes descubrimientos. Todas las generaciones creen que han llegado tarde, todas, ya los admito, o sea que sigo ocurriendo, que ya todo lo importante había sido descubierto en biología. Ya lo que estoy por los Darwin decía, bueno, ya, ¿para qué? Si ya se sabe todo. Se ha descubierto la evolución,
De manera que es una, digamos, sensación casi inevitable de todas las generaciones, ese sentimiento de que han llegado tarde a la ciencia, podría ser escrito todo lo fundamental. Y sin embargo, la siguiente generación va a pensarlo. Quiere decir que hay que abandonar esa idea. Y por eso el profesor tiene que decir, bueno, yo vengo aquí en estos tiempos de Wikipedia y de ChatGPT, no tiene sentido el profesor venga con datos o con cosas, informaciones que se pueden encontrar fácilmente. Tiene que llevar a la hora son los debates, las preguntas y preguntas, en fin, lo que queramos hacer. Bien, dicho esto, nos encontramos con un problema que dio origen a esta conferencia histórica. Si hubiera que descargarse, si un biólogo tuviera que bajarse un artículo, yo le recomendaría que fuera esto. Es el texto de una conferencia que dio este señor, que se llama Peter Melawar, premio Nobel, es un inmunólogo, y es, digamos, el pionero en los estudios sobre el rechazo, la inmunología y la inmunología del rechazo, por lo tanto está considerado como el padre de los que puso las bases moleculares para los trasplantes de órganos, ¿no? Que estudió el mecanismo del rechazo desde el rechazo inmunitario de los animales y volaba. Este señor, el tema del que se habla en esta conferencia, no lo supera y nunca había trabajado en él. Y a mí eso también me parece eso me parece también una lección admirable. Hay científicos que yo digo que vuelan bajo, que vuelan muy bajo, y los llamamos especialistas. Esos científicos lo saben todo sobre su pequeña materia. Se suele decir que un especialista en ciencia es aquel investigador que, a fuerza de saber cada vez más sobre menos, acaba sabiendo todo sobre. Entonces, a mí particularmente me gustan los científicos que vuelan un poco más. Desde arriba no tienen una perspectiva así. Y la ciencia básicamente consiste en eso. Ciencia de relación. O sea, cuanto más alto se vuele, y yo, en fin, no me emociona lo mismo un científico que tiene una perspectiva general que otra que me dice que solo sabe del solutense y que no le interesa por eso. Y los he conocido, todos los he conocido. Entonces, mi consejo es que por eso, que os intereséis por otros temas que sean los de vuestra especialidad, porque al final haréis mejor vuestra investigación, incluso dentro de vuestra especialidad. Y el mejor ejemplo es el que traigo hoy. Vais a ver a continuación. Un campo en el que hay muchísimos especialistas, pero muy pocos de la perspectiva amplia, la general importa y la que va a resolver. En la época de Darwin había muchos especialistas, montones de especialistas, estaba lleno, pero ninguno vio la imagen general de la teoría de la evolución. También en el campo de la geología había montones de especialistas, pero ninguno vio la teoría continental, la tectónica de placas, para ver para llevar cosas de grandes síntesis, para ver los fenómenos en toda su amplitud, hace falta volver más alto. Así que Darwin no fue un especialista, fue un gran especialista, un especialista en cerebro, un especialista en cerebros, pero sobre los que estudió durante 8 años y publicó una obra monumental que sigue siendo la referencia. Es decir, que quizá haya que empezar por ser un especialista, pero él dio mucho más, como teníamos antes, dialogó teorías generales, la teoría de la evolución. O sea, que se puede uno dedicar durante 8 años al estudio de los cirípedos y luego ser capaz de enunciar la teoría general de la teoría de la evolución. Este es mi consejo para los jóvenes investigadores. Que no seáis, podéis ser especialistas, pero no os olvidéis de otros campos de la biología.
la vida es visible. Y por lo tanto todo está conectado. Así que si solo os interesa vuestra especialidad, cosas sorprendentes que me ocurren incluso en el máster de paleontología que nosotros tenemos, a lo mejor hay un alumno que estudia corales que no te interesa el máster escolar. Yo siempre digo, si solo te interesan los corales, ni de corales, porque no se pueden entender los corales sin tiempo. Procesos bioeconómicos. Mi consejo, y paso a ver este caso concreto, es que intentéis volar lo más alto y que vayáis a las conferencias de los investigadores que trabajan en temas que académicamente no son los vuestros, pero que al final siempre son vuestros porque todo está limitado, como una historia, todo está limitado, grandes procesos todo está limitado. Pero este señor le pidió que hablara de un tema al que no se dedicaba, porque era un inmunólogo, y entonces fue a esta conferencia y dio la lección inaugural en el University College of London, no es mal, la universidad, y si tenéis la oportunidad de hacer un Erasmus, no sé si tiene convenio con esta universidad, pero no es que pasa. Entre otras cosas porque, bueno, científicos, ¿no? Y entonces, pues dio la conferencia inaugural. Digamos que nos dio más modestamente, estoy dando ahora la conferencia inaugural aquí. Y con esto, ¿no? Entonces dijo, un problema se resolver. Año 1951 en biología. Cuando ese problema sigue siendo resuelto. Es el problema de la... porque existe la muerte. El problema de la longevidad, si queréis. Aquí tenemos estas criaturas, estos angelitos, hablando de sus temas, sus preocupaciones. La gente que ha llegado a tantos seres humanos a la muerte están preocupados por su propia longevidad, ¿no? Y aparte de las que dan, es interesante en un sentido, y es que tienen una visión mecánica, no mecanicista, diría mecánica de la longevidad y la prolongación del tiempo. La visión que podría tener un mecánico de coches. Es decir, vamos cambiando las piezas que se estropean y entonces así el coche puede durar toda la vida, si lo quiere. Se lo puede durar, puede ser eterno, simplemente tenemos que ir cambiando las piezas del coche. Bueno, los organismos no funcionan así. Por lo tanto, esa idea que tienen estos angelitos, pues no. Es una idea que podéis encontrar en los tratados que hablan sobre la longevidad. Es una idea que sobrevuela, ¿no? Pues desde mucha gente que no entiende bien los procesos biológicos, por ejemplo, en el campo de la cirugía, muchos cirujanos que se apuntarían, se abonarían, que pensar que no se verían estos personajes, pero sí que se abonarían esta idea de que se la longevidad es tener un buen taller y cambiando las piezas. Entonces, eso es un pensamiento muy de cirujano. Esto no vuelve a cirujano, no quiere hacer una crítica a la cirugía, pero los cirujanos se ponen prótesis. Es un poco la idea, te van cambiando, sustituyendo los órganos biológicos originales por prótesis, al final, y al final ¿en qué te conviertes? ¿No? Debes de ser una máquina, si te están cambiando todos los órganos. Eso es verdad, pero no me extenderé sobre esta idea, pero al menos sí quería decir una cosa, y es que este aspecto de la medicina me parece muy interesante, pero no en relación con la prolongación de la vida, de la longevidad, porque esta idea no está basada en una comprensión correcta de cómo funcionan los seres vivos, de forma que no aporta nada al problema de la longevidad, pero aporta mucho a otro problema que es muy importante, que es el de la calidad de vida. Así que benditos sean los cirujanos. Quiero decir con esto, no hacen que vivamos más,
pero consiguen que los años que vivimos, pues hasta el final, sean años que merecen la pena ser vividos. Yo siempre pongo como ejemplo, en caso no tiene el mío no, pues seguramente, pero la mayor parte de mis colegas hace solo una generación, otros profesores, ¿no? Hace solo una generación, solo una generación, estarían ciegos o inválidos o las dos cosas. ¿Qué quiere decir con esto? La mayor parte de mis compañeros de promoción están operados de catarata, les han puesto una lente circular, ¿sabéis? No un cristalino artificial. De manera que si no, pues estarían ciegos o medio ciegos, no verían mucho. Sin embargo, ahora mejor que él, que han operado. Y la mayor parte, o muchos de mis compañeros, pues se han operado de cadera o de costilla. Algunos de los cuales tengo amigos que han sido 8 libres, operados de una prótesis de rodilla, de cadera, ¿no? Y muchos de las dos cosas, cataratas y prótesis. Quiero decir con esto que solo hace una generación tan solo, nosotros estaríamos ciegos e inválidos, o ciegos o inválidos. Así que sí, bendita sea la cirugía porque nos proporciona cada vez una mejor calidad de vida. Por tanto, tenemos que apoyarlo. Pero la cirugía o las prótesis no son la solución al problema de la longevidad. Eso tiene que ver con otros temas. Y un poco vamos a verlo. Bien, el caso es que, ¿cómo responderemos a este problema? Pues hay que recurrir siempre a la famosa frase de Theodosius Dolchevsky, un genético, el padre de la genética de población, ¿no? Que decía esto de que nada tiene sentido en biología si no se examina, si no vemos a la luz de la evolución. Cuando decía nada. Y eso incluye también la medicina. Y de hecho yo los reproches que hago muchas veces, en público, que hago muchos cariñosos, que hago a mis colegas médicos, es que su investigación o su mentalidad es de una forma pedagogista, en el sentido de que no incorpora el hecho de la evolución, no es algo que parezca relevante en los estudios de medicina. Yo lo sé bastante bien porque tengo hice presente. Bueno, sigamos. Otra fase de Theodosius Dolchevsky. La alternativa a pensar en términos evolutivos es no pensar. Y es que para muchos de los pueblos del sistema de longevidad, es uno de ellos, la respuesta está en la evolución, la solución está en la historia. Porque somos un producto de la evolución. O sea que, ya que todos nosotros somos un producto de nuestra evolución biológica, si queremos entender y explicar la naturaleza humana, tenemos que estudiar los procesos que nos han producido, hechos ser como son. Aprovecho para decir que la biología histórica tiene un enorme parentesco con la historia, en el sentido, y la prehistoria, en el sentido de que también para entender la sociedad actual, culturas actuales, tenemos que echar vista atrás porque son otro producto de la historia. Tanto la cultura como la biología son productos del tiempo. Por tanto, no se puede entender nada sin hacerlo. Bueno, esto es lo que decía el amigo Theodosius. Perdón, esto es de Pitzen de la UAP, que señalaba antes. Y aquí hay un problema que voy a abordar rápidamente, y este es un problema de la filosofía, y son los tipos de causa. Aquí aparece Aristóteles y Platón hablando de eso, precisamente en la Academia de Platón. El caso es que cuando se habla de causas, conviene leer Aristóteles y distinguir entre causas inmediatas y causas próximas y causas remotas, de manera que las causas inmediatas, bueno, pues, producen efectos visibles, inmediatos, pero la explicación suele estar mucho más atrás, ¿no? De manera que yo puedo decir que en La Palma se ha producido una erupción volcánica
que ha durado tanto tiempo y que ha producido estos efectos. Y puedo decir que la causa es una cámara magmática. Eso sería la causa próxima. Pero la causa remota es la tectónica de placas. La causa remota del volcán de La Palma es que una pluma en el manto por la que va pasando una placa, y cada vez que pasa la placa, cada vez que la pluma se ve activa, entonces se produce una erupción o un seísmo. Este tipo de las islas oceánicas, volcánicas oceánicas, responden a estos mecanismos de placa que se mueve y pluma del manto que funciona intermitentemente. Esto no es el texto, ¿no? Pero me parece un buen ejemplo de lo que es la causa próxima de ese volcán y la causa remota, o la causa primera, que es la tectónica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede con el tema de la longevidad y el envejecimiento? Que hay muchísima gente que trabaja en las causas próximas, pero necesitamos tener conocimiento acerca de las causas finales, las causas más remotas, próximas, que lo explican todo, es decir, la evolución. Y por eso es importante la técnica de filosofía que nos enseña a pensar. Y esto no, en los debates sobre la longevidad, esto no se hace, no se está haciendo. Hablo de debates con expertos en longevidad. Yo participo con mi visión histórica, participo en conferencias en las que se habla de tema de longevidad con las grandes autoridades, como la de Pisúa, de la Biología Divertida, de acuerdo con todos que se dedican a este tema. Y yo digo, bueno, es que todos vosotros cometéis un error, no cometéis un error, pero tenéis una perspectiva muy cerrada, muy pequeña, porque todos vosotros creéis las causas próximas. Las causas próximas solo no se entienden. Voy a intentar mostrar esto en esta diferencia entre causas próximas y causas remotas, causas finales. ¿De acuerdo? Esa sería mi aportación. No quiero hablar de muchísimo, que empecéis a prescindir de los dos tipos de causas. En biología, las causas próximas se llaman mecanismos. Una cosa es estudiar los mecanismos y otra cosa es estudiar las causas. Las causas finales, que no son los mecanismos. Un buen ejemplo, por poner un ejemplo, podríamos hablar de radicales libres, podemos hablar de oxidación, podemos hablar de lo que queráis, y supongo que se hablará de esto, no sé de qué años son los que estáis aquí, pero uno no puede pasar por una fuente de biología sin conocer todas estas teorías y mecanismos moleculares, lo que se llama el envejecimiento celular. No sé si alguien explica aquí el envejecimiento celular, pero se debería hablar la senescencia, que se entiende celular, cómo se produce, ¿no? Mucha gente piensa que al final el envejecimiento envejecimiento es una ciencia de envejecimiento celular. Y es verdad, pero el envejecimiento celular es un mecanismo, no es la explicación. Bueno, pero digo que un ejemplo de los muchos que podría poner son los fenómenos, que puede que os suenen a los que estoy empezando y si no, ya os tengo hablando. Y se dice, bueno, envejecemos porque los fenómenos se van acortando. Bien, ¿dónde nos llega eso? Se van acortando porque las células humanas no producen, una vez que se termina el desarrollo, una enzima que se llama telomerasa. Entonces, la solución sería proporcionar telomerasa a los ancianos y de esta forma pues, se arreglaría el esperón. Y no se produciría la senescencia celular, que en resumidas cuentas significa que no hay reproducción celular, no hay reproducción. ¿De acuerdo? Pues sería la idea, ¿no? Entonces la solución sería la telomerasa. Pero ahí no está la solución, porque hay unas células que sí que producen telomerasa siempre, y son las células cancerígenas. Por eso se están produciendo bacterias, ¿eh? Que no es tan simple. El estudio de los mecanismos no nos soluciona los problemas generales, nos soluciona problemas particulares. Las únicas células inmortales realmente son las células cancerosas. Se reproducen continuamente porque
¿no? Porque son células en las que se sigue produciendo telomerasa. Pero voy a hablar de la telomerasa y lo voy a comparar con las muelas de los elefantes. Temas que aparentemente no tienen nada que ver, pero como ejemplo de la diferencia entre los mecanismos, la visión, digamos, pequeña, el vuelo bajo y el vuelo alto. Porque aunque las telomerasas o los telómeros pertenecen a la biología, al campo de la biología celular, y las muelas de los elefantes, de la zoología, ahora es que tienen salud. Una vez que uno vuela suficiente. ¿Por qué? Pues porque el problema de los telómeros, el acortamiento de los telómeros en relación con la senescencia celular es un mecanismo, pero no un mecanismo. No sé si os tenéis con esta idea, y si no, cuando algún día lo entenderéis. Bueno, entonces aquí tenemos la selección natural, que es el mecanismo que propuso Darwin. Esto también conviene que lo sepáis, porque se suele decir que Darwin descubrió la teoría de la evolución. Él mismo no estaría de acuerdo con eso. Y de hecho, su libro fundamental, del año 1859, en su libro solo aparece la palabra evolución una vez, y es la última palabra del libro. No es evolución, sino evolved, el participio. O sea que no se habla para nada de evolución, se habla del origen de las especies. El título del libro de Darwin es decir, para empezar, ni siquiera el origen de las especies, hasta la sexta edición, era sobre el origen de las especies, on the origin of the species by means of natural selection. Es decir, ese es el título. Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. Es decir, que lo que Darwin creía que había descubierto era el mecanismo. Y ese mecanismo, el motor de la evolución, ese mecanismo se llamaba la selección. Esto es importante distinguir entre explicaciones y mecanismos. O sea, que Darwin daba por hecho que la evolución se producía. Ya lo han dicho otros antes, por su propia abuela, pero estaba bastante extendida su idea. Él tuvo ocasión de comprobarlo en su viaje a lo largo del mundo de 5 años, como tenía vuestra edad. Tenía Darwin cuando empezó 22 años, cuando empezó su viaje, y ahí no pruebas más que sobradas de que la evolución era el hecho explicar. Y lo que había que buscar es eso. Y la causa que él propuso, el mecanismo que él propuso, era la selección de todo. Eso es ojo. Bueno, pues la selección natural es lo responsable de todo, en el darwinismo, ¿no? Entonces, ¿por qué vivimos los años que vivimos? Cada una de las especies. La explicación está en la selección. Ahora veremos cómo. Digamos, hay que empezar por preguntarnos cuál es la longevidad de nuestra especie, la especie de los sapiens. O sea, cuál es nuestra longevidad y por qué es la que es. Y si se puede, la longevidad prolongar indefinidamente. O sea, si es una cuestión de tiempo que, digamos, lleguemos a ser inmortales, ¿no? Como dicen todos los profetas de la inmortalidad. Ahora mismo el mundo está lleno de profetas de la inmortalidad que van por ahí predicando y van por ahí contando estas cosas. Y que tienen, por supuesto, mucho éxito. Éxito de público, en general, porque ofrecen algo que han ofrecido siempre pues, las religiones, la inmortalidad. De manera que eso tiene esto, es muy popular y hay por ahí muchos que se dedican a eso y viven de eso. Algunos es más seria, pero ya no son muy buenos. Entonces, lo primero que habría que decir es cuál es la longevidad de nuestra especie, cuánto podemos esperar razonablemente a vivir. Va por delante que si nos meten en una urna, pues vivimos más que si hacemos una vida activa, obviamente. Pero yo no diría que vivimos más,
diría que duramos más. Bueno, como somos un producto de la evolución, nuestra longevidad es la de los coloniales, lógicamente. Porque es la que la selección natural producida, ¿no? La que la selección natural ha creado. Y bueno, pues es el único mecanismo de producción, pues entonces hay que referirse a nuestros antepasados. Que estaban expuestos, que estaban sujetos a la selección. Y entonces tenemos información paleoantropológica acerca de lo que vivían nuestros antepasados, una información muy problemática, una asociada razón, y es la de que no tenemos viejos, apenas, muy pocos, en el registro fósil, muy pocos viejos, antepasados nuestros, que si todos son individuos juveniles o bien adultos jóvenes. Eso es un problema sin resolver, porque no aparecen viejos en el registro fósil. Podemos descartar que fuera porque no se pasaba de determinada edad, porque eso demográficamente es inviable. Hay unos elementos esenciales para la demografía de una población y si la gente se muere muy joven, pues entonces no es viable. ¿No? Por lo tanto, podemos reconstruir las pirámides demográficas, pero el caso es que tenemos un sesgo, nos faltan individuos mayores. Y es el problema que aún no hemos resuelto. El otro día estuve en una tesis doctoral y este es otro buen ejemplo de que hay que valorar. Yo era el presidente de una tesis doctoral sobre bienes. No tiene nada que ver con la producción humana. Y estudiamos, el doctorado estudiamos a Curie de bienes. Y entonces decía el doctorando, bueno, aquí tal, y hizo también el estudio de la demografía, de los niveles de bienes. Y era un estudio sesgado. O sea que faltaba toda la cuestión demográfica. ¿Por qué? Pues porque las bienes viejas se mueren en el campo, no llegan a Curie directamente. O sea, es que ni llegan. En el COVID se encuentran los jóvenes, las crías, y bueno, y por lo entendido es que han muerto ahí porque no se llegan hasta ahí. Una que llevamos en la representación por el hecho de que un equivalente, ¿no? De lo que encontramos en la evolución humana, de que los individuos a partir de cierta edad pues, mueren en el campo, están representados en los yacimientos. Entonces, llega el presidente tribunal y dice, bueno, oye, mira, voy a resultar útil esta tesis, aparte de lo que he aprendido sobre las viejas y su comportamiento, bueno, he descubierto que vosotros tenéis el mismo problema demográfico que vosotros. Es decir, los niveles de hielo faltan en individuos viejos o mayores, o sea, la pirámide demográfica está truncada, exactamente lo mismo que en las escuelas que estudiamos los paleontólogos, ¿no? Los paleoantropólogos. Bueno, me voy al menos con esta idea, ¿no? Compartimos un problema, el sesgo de representación de las clases de edad avanzada. Entonces hay que estar atento al trabajo de los niños. Bien, pero entonces podemos recurrir a los cazadores y recolectores actuales, con los que podemos hacer estudios. Cazadores y recolectores son los que se han hecho muchos estudios geográficos, pero poquísimos biológicos. O sea que, por ejemplo, de muchos pueblos de cazadores y recolectores que han estudiado los etnógrafos, sabemos pues, no sé, cómo hacían las cestas y otras actividades tradicionales. Sabemos como la cestería o alimentación, con mucho detalle. Pero nos faltan datos biológicos, como por ejemplo el colesterol en sangre, ¿no? Que sería interesantísimo conocer. Imaginad que los esquimales, o no por caso, no fueron el alimento vegetal. Todo lo que comen son animales que tienen mucha grasa.
focas. Entonces, me gustaría saber cómo tenía su índice HDL, ¿no? Y el LDL. Pues no se han hecho estudios biológicos, hemos llegado tarde, digamos, a esos estudios, nos faltan muchos datos, conocemos a lo mejor muy bien cómo hacen cuerdas, pero a sus ritos, que de paso, es muy interesante, pero nos faltan muchos estudios de su biología. Entre otros, su demografía, la edad de muerte. No, apenas se tiene que no se moría. Y las tablas de Glasgow, tenemos atestado por Malfield, de por eso una economía de cafés y productores, porque vemos que la biología llega a tarde. Esos estudios, la biología sí se ha hecho, la lingüística, pero la biología no. Nos vendría muy bien saberlo. Pero tenemos algunos de estos pueblos, ¿no? Tenemos Hartza de nombres. Esta es una imagen de lo que viene a continuación que nos puede servir para hacernos una idea. Y yo recomiendo esta lectura que, para saber cómo se moría en la prehistoria, pues tiene que ver con ese sesgo de representación. A que me he referido antes, positiva y positiva, el sesgo de representación de individuos mayores, a cualquier cierta edad, que tenemos en común los que estudian bienes y los que estudian los humanos, prehistóricos, y quizá la explicación está en esta la ley de la vida de Jacqueline, que conoció a estos pueblos árticos. Así que os recomiendo que os descarguéis. Está presentado en internet y podéis descargar este relato, es un cuento, un relato corto, y esa es la respuesta a el problema, o sea, la respuesta al problema que yo he planteado, de por qué tenemos peones geográficos explicados. La respuesta se puede encontrar en Chapman. Lo digo en la vida. Hay que verlo, los voy a decir cómo acaba, es un cuento de mucha emoción, les voy a contar el film. Yo lo he representado en el Museo de la Revolución Humana. Tiene muchísimo éxito. Lo he representado y ha sido un acontecimiento. Es muy bien esta historia. Es un monólogo que se puede hacer en un solo acto. Si aquí hay un grupo de teatro, me gustaría verlo. Pues me encantaría que si hubiera un grupo si el grupo de teatro le interesa, te presentara la ley de vida. Yo vendría. No, porque quiere decir como tal es sobre la gramática sin más de Jack London, pero como he puesto el contexto, lo que estamos diciendo aquí, tiene sentido. Así que, Jack London. Si se vuela alto, se aprende de todo el mundo. Bueno, pero la pregunta fundamental, a fin de cuentas, es ¿por qué los perros o los lobos viven 12 años y nosotros muchos menos? Teniendo en cuenta que los signos de la vejez son los mismos, exactamente los mismos. Es decir, un perro envejece igual que un ser humano, solo que un perro envejece a los 12 años, un ser humano a los 70, como vamos a ver contigo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un reloj, la muerte está programada, ¿no? Y eso nos lleva a otros problemas que no voy a poder abordar aquí, pero la única explicación posible de que la muerte esté programada, si es que lo está, sería una cosa que en biología evolutiva se llama selección de grupo. Porque el argumento sería que la muerte está programada por el bien del grupo. Es bueno para el grupo que las personas se mueran a determinada, o los miembros de la especie, es bueno para la especie, en un punto de grupo, o ser la especie, es bueno para la especie que la muerte tenga este programa. Se produce a determinada edad que estarían los genes. Pues aquí entramos en otras avenidas, con las que ya no voy a progresar ahora, pero que os dejo ahí por si algún día os interesa. La única explicación para la muerte programada, digo, está en la selección de grupo. La selección de grupo la defienden muy pocos biólogos evolutivos. Uno de ellos, el archifamoso Edward Opunto Wilson, que es un biólogo
un especialista en realidad en insectos sociales, pero que se convirtió en una autoridad en biología evolutiva, en biología y todo. Es uno de los ejemplos que me gusta poner de un biólogo que ha volado alto, muy alto, murió hace poco. Pero es uno de los científicos más influyentes de nuestro tiempo. Es decir, que no conocerlo es un grave déficit. O sea, no haber leído estos nombres quiere decir que nunca seréis grandes científicos, seréis pequeños. Porque nunca viviréis vuestra vida, no veréis y no habéis conocido al mundo. Es como si fuerais unos especialistas de la época de Darwin, que no sé qué distinguirlo, o unos geólogos de la época de Darwin que mueren y sobre nada con su unidad ahí, no haberse enterado de lo que está pasando, ¿no? O un físico de la época de Newton no se entera de nada y está estudiando su pendulito y se muere de su pendulito. Entonces yo os animo a que al menos conozcáis los grandes pensadores de nuestra generación, de la época que se ha tocado vivir. Y uno de ellos es Edward Wilson. Pues hay que leerlo. Edward Wilson defiende una cosa que se llama que llama selección multinivel, que es selección de grupo. La selección de grupo es la única explicación posible para la muerte fuera por el mal. O sea que en el caso de los lobos y de los perros, habría una programación para que se muriesen en un dedo. Y en el nuestro la otra. Se suele decir en el campo este de los estudios sobre la longevidad que ojalá fuera cierto, porque si hubiera un determinismo genético, es decir, si hubiera los genes que programasen la muerte o el envejecimiento, habríamos solucionado el problema, porque solo tendríamos que hackearlos. De manera que si hubiese cuantos genes responsables del reloj que determina lo que vive una especie, cualquier especie, solo tendremos que editarlo y modificarlo. Sí, ¿no? O sea que ojalá fuera cierto que la muerte está programada. Desgraciadamente, yo no creo que la muerte esté programada. Es más confuso. Bueno, lo que decía antes, los perros viven menos de 20 años, en todos los casos, y los humanos pues pueden vivir hasta en plena forma, ¿no? Esto es una imagen que saqué de un artículo de una revista que se titulaba Los Inmortales, pero no son inmortales, en realidad no son inmortales. Son un ejemplo de cómo llegar a la vejez, tener una vejez activa, un ejemplo seguido, no son inmortales. De hecho, han superado, lo veremos, su fecha de caducidad. Bueno, hay un problema con el que siempre me enfrento y es el problema de distinguir entre longevidad y esperanza de vida. No voy a intentarlo hoy aquí, simplemente os digo que aprendáis a distinguir. El 99,9% de la gente que se dedica a hacer la divulgación es incapaz de entender la diferencia. Y de los alumnos de biología, pues quizás no ahorita. Así que, por pereza entro. Y por falta de conocimiento de estadística, todo. Yo soy un profesor de estadística. ¿Sí? Es decir, que viene a saber de todo, un poquito más alto. Y entonces, no es lo mismo la esperanza de vida que la longevidad. De hecho, no tiene absolutamente nada que ver. Básicamente, para simplificarlo, ¿no? La esperanza de vida es una medida de la mortalidad infantil. Y el crecimiento de la esperanza de vida que se ha producido a lo largo de todos estos años en un país como España, pues lo que refleja es la disminución de la mortalidad infantil. No es que la gente viva más, es que se mueren menos niños. La esperanza de vida calculada al nacimiento es la edad promedio de muerte de la población. Ya se introducieron unos parámetros estadísticos y a partir de ahí nosotros. Pero no hace mucho que estaba hablando con una especialista en envejecimiento
Y me decía, bueno, usted mama que lo venga a vivir más tiempo. Y yo le decía, ¿pero por qué? Decía, porque la esperanza de vida no hace más que aumentar. Y yo les experto, ¿eh? Y yo le explicaba y le decía, no, pero es que la esperanza de vida, lo que mide, la esperanza de vida se puede calcular a cualquier edad. O sea que Valentín y yo también tenemos una esperanza de vida. De menos años que al nacimiento, pero todavía tenemos esa esperanza de vivir unos cuantos años, ¿no? En España como una década, ¿no? Pero tenemos esperanza. Quiere decir, Estados Unidos esperanza de vida calculada al nacimiento. Y esto es lo primero que conviene saber. Diferencia de esperanza de vida es un parámetro que se llama E, y debajo tiene un subíndice X, es sub X, y eso X pues el 0 o los 70, los 70. Esto es ya lo primero que vuela a la mente, la cabeza de muchos, ¿no? Entonces, y entonces, pues intentar explicarle a esa buena señora que no, que no, que no va a aumentar, que no, que sí, porque no era capaz de distinguir entre esperanza de vida, calcular el nacimiento y longevidad, lo cual me decepcionó mucho. Bueno, aquí tenemos como hemos relacionado la esperanza de vida al nacimiento E sub 0, que al comienzo del siglo en España estaba por debajo de los 40 años. ¿No? Bueno, pues como iba subiendo, esto es la gripe española, una gripe española. La gripe española tuvo un enorme efecto sobre la esperanza de vida al nacimiento, porque la gripe española, a diferencia del COVID, mataba a niños. Mientras que el COVID apenas ha tenido un reflejo en la esperanza de vida, porque mataba a niños. Eso es cierto. ¿De acuerdo? Entonces ha ido subiendo, y parece que la persona con la que yo discutía tenía razón, ¿no? No tenemos más que prolongar la tendencia. Bueno, pues hace una semana ha salido un artículo en el que había también investigadores españoles, en el que se decía que la esperanza de vida, el nacimiento está clavada, no veremos que está extendiendo. Estados Unidos se está extendiendo y en los países más avanzados de Europa está bajando la esperanza de vida del nacimiento, y explicaba que la esperanza de vida no crece, sino que decrece, básicamente porque no se puede hacer más la mortalidad infantil. La mortalidad infantil ha desaparecido, con lo cual ya ahí no podemos intervenir. Y como básicamente la esperanza de vida del nacimiento, porque está ante la mortalidad infantil, la esperanza de vida está clavada. O sea que ya no se puede decir más la mortalidad infantil, y por la otra punta no hay forma de que vivan más las personas mayores. Con lo cual, la esperanza de vida en el mundo, no solamente en los países más adelantados, no solamente no está aumentando, sino que está disminuyendo. Lo más tan sencillo. Aquí tenemos la pirámide demográfica de estos Hadza, cazadores y recolectores, que viven como hasta los 70 años. Por decirlo, es una pirámide demográfica. Las pirámides demográficas tienen forma de pirámide, como os he dicho antes. Lo que nos pasa a los que estudiamos evolución humana es que tenemos pirámides demográficas truncadas como por aquí, falta la parte de arriba. Y no se debe a que no vivieran más de 30 años, sino que por alguna razón no están representados en muy poca excepción. ¿De acuerdo? Vamos avanzando. Por lo tanto, para concluir, vuestra longevidad, la longevidad de la especie humana de los sapiens es 70. Aproximadamente. Estadísticamente diríamos que es la moda. Ese parámetro estadístico es la moda. Hay gente que vive más, gente que vive menos, pero la edad de muerte más frecuente es en torno a los 70 años en todas las poblaciones de cazadores y agricultores. Por lo tanto, podemos decir que eso es la longevidad propia de nuestro cuerpo. Por supuesto que podemos vivir más años, no demasiados, pero algunos años más en un estilo de vida como el que vivimos en ciudades. Con los médicos, oficiales, con la vida,
que desplazarnos, etc. Del mismo modo que los perros pueden vivir más años que los lobos, pero tienen un límite. O sea que nosotros podemos pasar de los 60 años, igual que un perro puede pasar de los 12 años, que un lobo. Y entonces, cuando se manifiestan esos signos que llamamos vejez. O sea que la vejez es lo que sucede cuando superas la longevidad propia de los procesos de crecimiento. Eso se produce cuando tú has superado la edad en la que normalmente los individuos mueren en poblaciones, vamos a decir así. Bueno, y aquí tenemos otra estadística muy bonita en la que podemos ver la curva de mortalidad. Tenemos aquí la curva de mortalidad. Esta es la de los chimpancés y esta es la de los archivos. Eso quiere decir que hay mucho, tiene forma de U. La curva de mortalidad y la curva de los H tienen las dos formas de U. Eso quiere decir que hay mucha mortalidad en el principio de la vida y mucha mortalidad en el final de la vida. Pero entre medias es bastante horizontal. La probabilidad de muerte se mantiene bastante constante. Al principio de la vida hay mucha mortalidad y al final de la vida. Aprovecho para decir que, para preguntaros qué opináis de que la gente utilice los móviles para sus cosas. ¿Le hace bien? ¿Se debería prohibir? ¿Debería parecer mal? ¿Deberíamos llamar la atención? ¿Quieres que se pasen toda la clase mirando el móvil? Parece una falta de, digamos, de educación. ¿Creéis que se debería limitar? ¿Qué opináis a ese respecto? Habría que deciros que la educación, sobre todo que nadie lo olvide, muy bien. Pues seguimos con esto de tema. Aquí podemos ver la mortalidad en forma de U. La mortalidad en forma de U es común a todas las poblaciones biológicas. Se encuentra en todas las poblaciones biológicas. Bueno, entonces hay, por supuesto, especies que viven más años que otras. O sea que este es el problema que hay que abordar. Porque algunas especies viven 2 años, otras viven 50, otras viven 70. Pues es la razón. Los elefantes viven muchos años, no podéis ver. Y entonces se ha dicho, y lo habréis leído en muchos sitios, que la razón por la que los elefantes se mueren de viejos es porque se les gastan los dientes. Y entonces no pueden comer y se mueren. Esto lo habéis oído, ¿no? Bien, esto es algo que a mí siempre me ha parecido increíble. Pero, volviendo al comienzo de la charla, tiene mucho en común con la explicación de los fenómenos. Los individuos se hacen viejos porque se explotan los fenómenos. Es exactamente lo mismo en versión molecular de lo que se dice de los elefantes que se mueren porque se desgastan las muelas, ¿no? Entonces, la pregunta es por qué la selección natural no ha hecho que los telomeros sean más largos o que las muelas tengan más grueso o existan más años. La selección natural está para eso, ¿no? Para seleccionar a los mejores, los que viven más y viven sí, ¿no? Entonces, como es que la selección natural no ha hecho que los telomeros de nuestra especie sean más largos, los cuales seríamos inmortales, o que los elefantes tengan unas muelas que resistan más tiempo y mucho. Esto quiere decir que tanto la explicación de las muelas como la explicación de los telómeros no puede ser verdadera. Y que hay algo ahí, dicho razonamiento, que está mal. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la solución al problema? La solución al problema, como siempre en ciencia, es que hay que pensar a veces. Pensemos a veces. En ciencia siempre hay que pensar a veces. Por eso los descubrimientos científicos tardan tanto en producirse, porque son todos contraintuitivos, antiintuitivos. De manera que pensemos a veces. Y si pensamos a veces, entenderemos nosotros.
La solución está en Ford, en la ley de Ford. Se dice que al constructor de coches, Ford se dio un paseo por la fábrica. Ford fue el que inventó, que produjo el primer coche para todo el mundo, el Ford T. Es un coche para todo el mundo, podía ir por todas las fábricas. Entonces, en su fábrica de directores. Entonces él se da una vuelta por la fábrica, se lo podía un día, se lo podía preguntar cuál es la pieza del coche que dura más. Y le dije, pues tenemos un manguito, tenemos lo que sea, que dura muchísimo. Y le pregunté, pero ¿cómo muchísimo? ¿Por cuánto? Y le dije, no, pues esto puede durar miles de años. Y dice, pues que la cambien inmediatamente. Porque yo no quiero que el coche tenga piezas que sobrevivan al coche. Porque son piezas que cuestan mucho más dinero. Quiero que las piezas duren lo que duran los coches. Bueno, no será que con los fenómenos y con los dientes procede lo mismo. Es decir, que los elefantes tienen unos dientes, o producen unos dientes que les duran lo que vive el elefante que no vive. Y que los humanos tenemos unos telómeros que tienen la longitud adecuada para los años que vivimos. Y por lo tanto, no es que nos muramos porque se acortan los telómeros, morimos mucho antes. Claro, hay un margen de seguridad. Podemos, es como los relojes, podemos vivir algunos años más de lo que la garantía, digamos, cubre. Se puede sobrevivir, porque están un poco sobredimensionados, pero no tenemos derecho a morir. Porque en condiciones normales no se vive más. O sea que la naturaleza, que es sabia, nos ha proporcionado un cuerpo, y ese cuerpo está, la inversión que se tiene ese cuerpo, tiene que ver con la mortalidad, la tasa de mortalidad de la especie. De forma que en las especies en las que la mortalidad es muy grande, los mecanismos están ajustados a la duración de la vida. Exactamente igual que pasa con los elefantes. Los elefantes no invierten más en dientes porque ningún elefante en la naturaleza pasa. O sea que, en resumidas cuentas, el razonamiento es justo el razonamiento. Y por eso, Vicente Navarro encontró la solución. Aquellas especies en las que la mortalidad es baja, en esas especies viven muchos años, sus estructuras, moléculas, están seleccionados, diseñados, por lo tanto, para vivir todo el tiempo que dura un número significativo de animales. Y, en este caso, los tortugas. Todas las especies que tienen baja mortalidad son especies que viven muchos años, y viven muchos años porque tienen estructuras diseñadas para durar muchos años. Todas las especies que tienen alta mortalidad tienen estructuras, moléculas u órganos que están seleccionados para durar el tiempo que duran la mayoría de los miembros. Por ejemplo, las tortugas viven muchos años, pero no porque tengan una molécula especial que se ha buscado, por cierto, dado que era un experto también en tortugas. Las tortugas no viven muchos años porque tienen una molécula que si la descubrimos y nos la inyectamos, que nosotros vivamos sanos. Sino que lo que sucede es que las tortugas tienen una mortalidad muy baja, porque tienen mucha cabeza. Y eso les protege a los depredadores. Y por lo tanto, su mortalidad es muy baja. Como su mortalidad es muy baja, sus estructuras, sus moléculas de cielo están diseñadas para sobrevivir y funcionar durante todo el tiempo que dura la vida de la mayoría de los miembros del cuerpo. ¿Qué sucede con la especie Homo sapiens? Que en condiciones naturales la mayoría de los miembros de la especie se han muerto a los 70 años.
en la naturaleza, en nuestros antepasados. Por lo tanto, estamos construidos con materiales que están seleccionados, diseñados, si queréis, para vivir un máximo de 70. Si superamos, porque ya vivimos en la naturaleza, esa edad que vivían, que podríamos llamar la longevidad de la especie, que vivían nuestros antepasados, entonces empieza el deterioro y empieza la degeneración de nuestras estructuras y nuestros órganos y por lo tanto el envejecimiento. O sea que el envejecimiento no se da en la naturaleza. No existe en la naturaleza porque nadie llega a la edad en la que se empiezan a expresar esos genes. Aquí tenemos otro ejemplo de una especie muy longeva, y aquí esto termino, que es la rata topo desnuda, que son dos especies de roedores interesantísimos que podríamos considerar inmortales. Son objeto de estudios en muchos laboratorios, despiertan muchísimo interés porque se ha descubierto que son a todos los efectos inmortales. Quiere decir, un roedor de su tamaño vive 3 años. Que sepamos, las ratas topo viven al menos 20 años, o que más. Claro, 20 años comparado con 3 es como encontrar humanos en alguna región remota que vivan 1000 años, a todos los efectos inmortales. Entonces, para ser un roedor de su tamaño, las ratas topo son inmortales. ¿Cuál es la explicación? Que tienen una mortalidad bajísima porque son subterráneos. A diferencia de otros roedores, que son objeto de predación, los topos desnuda, excavan ciudades subterráneas, galerías muy profundas y prácticamente no tienen depredadores. La tasa de mortalidad es bajísima, viven muchos años y por lo tanto han sido seleccionados sus estructuras y pelo para durar todo el tiempo que duran la mayoría de los individuos de la especie. No hay ninguna rata topo desnuda que viva más de lo normal, pero por lo que sabemos, en principio, muestran las que tienen más años, ahora se crían en laboratorios, lo cual de investigación, de actividad, lo cual no sabemos cuánto pueden llegar a vivir, pero también se ha observado que no padecen enfermedades como el cáncer y otras enfermedades que se asocian con la vejez. O sea que como no tienen vejez, tienen cáncer, pero no es que tengan una molécula que les protege contra el cáncer, sino que se envejecen. Y el cáncer es una de las enfermedades que se sucede curar. Y lo que no presentan es ninguna de las enfermedades que se asocian con el cáncer, las enfermedades renales, pulmonares, neuronales, todos articulares, todos son procesos de curación. En términos generales. Bueno, entonces la rata topo desnuda ha sido objeto de mucha atención, pero en cambio, en mi opinión, siguiendo a Peter Medawar, solo hay una forma, solo hay algo una lección que podemos aprender de las ratas topo desnudas, que la única forma de ser inmortal no es encontrando la molécula de la inmortalidad en esta especie, sino que la única manera de ser inmortal es siendo una rata. Puede que no os interese esta fórmula y ya para terminar, y lo explica Peter Medawar, ¿cómo se le ocurrió a Peter Medawar esa historia? Pues se le ocurrió para ese artículo, para esa conferencia, simplemente estudiando o observando, fijándose en los tubos de ensayo del laboratorio. Él observó que los tubos de ensayo del laboratorio son rompidos. No porque sufran deterioro, no porque estén deteriorados, o sea, no porque se degeneren los tubos de ensayo, sino que los tubos de ensayo se rompen. Eso es el equivalente a la tasa de mortalidad. Yo cada vez que voy a un mar y veo que se cae una ropa a un camarero y se le rompe, de acuerdo, los Peter Medawar es el descubrimiento de la causa auténtica
de la mortalidad. ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? Que los tubos de ensayo se van muriendo. No porque degeneren, sino porque van siendo sometidos a una atención con una mortalidad constante, ¿no? Y cada vez quedan menos. Por lo tanto, los tubos de ensayo no llegan a la vegetabilidad, pero la selección natural cada vez tiene menos fuerza, conforme cada vez quedan menos individuos en la población. De manera que, ¿qué es lo que nos sucede a los seres humanos? Bueno, la explicación de Peter Merawar, la del estudio de ensayo, que tenemos una mortalidad propia de la especie en la historia, es una mortalidad baja, por eso vivimos más que las ratas y vivimos más que los perros, porque es una mortalidad baja, y esa mortalidad baja va mermando las poblaciones hasta que prácticamente ya no queda ningún miembro y por lo tanto la selección natural ya no puede intervenir, ya no puede mejorar las cosas. Y podréis decir, bueno, ya esto también, pero hay una diferencia, y es que los tubos que han señalado muchos autores, y esto me llama la atención, porque no entendía el razonamiento. Pero bueno, hay una diferencia, y es que los seres humanos somos estructuras biológicas que se van degradando y deteriorando, mientras que los tubos de ensayo permanecen iguales. Es decir, se van rompiendo, pero no se rompen porque el vaso o la copa esté en peores condiciones o enferme o degenere o se degrade. La copa, si la guardas en un armario y la sacas 500 años después, una copa romana está perfecta. Simplemente se van rompiendo. Claro, mientras que los seres humanos en principio no es eso lo que nos pasa. Y ya termino con esta explicación. Esto se ha dicho mucho. La explicación no vale, no va, porque los seres vivos se van con el tiempo degenerando, mientras que los tubos de ensayo no. Pero los que dicen eso no se han fijado bien en las curvas de mortalidad. Si os fijáis, esta es la curva de mortalidad de los H. Durante todo este tramo hay mucha mortalidad infantil. Durante todo este tramo prácticamente la mortalidad es constante, que es lo mismo, como si fuera. Durante todo este tiempo simplemente a una tasa más o menos constante se van rompiendo los tubos de ensayo por los accidentes de la vida y se van muriendo los pueblos primitivos. Pero la mortalidad no aumenta hasta que se llega a los 70 años que ¡plum! Sube a toda velocidad. En otras palabras, ¿qué es lo que ha ocurrido? Decía mi abuelo, que no conocía esto todo. Decía, bueno, lo que sucede es que conforme se van rompiendo sobre el ensayo, es decir, conforme aumenta la selección expectante, se van muriendo los miembros de la población, la selección natural va perdiendo fuerza y fuerza y fuerza, pero cada vez actúa sobre los individuos. Es decir, cada vez tiene una menor incidencia en la siguiente generación, en términos de biología de población. O sea, cada vez tiene menos fuerza, menos capacidad de solucionar los problemas. Al final ya, como no, pues tiene una y no quedaría nadie, bueno, pues ya no puede retrasar más. Exactamente lo que sucede, pero exactamente claro. Una enorme mortalidad infantil. Luego, a partir casi de los 10 años, la tasa de mortalidad permanece muy constante, y a partir de esta edad en las que en condiciones naturales no quedaría nadie vivo, pero no por degeneración, sino porque se va muriendo. El individuo se va muriendo a una tasa constante. Como los vasos de los camareros, los tubos de ensayo laboratorio se van rompiendo a una tasa constante, simplemente por accidente. Hasta que llega un momento en el que ya prácticamente no queda nadie. Y cuando ya no queda nadie, la selección natural ya no actúa. Cuando la selección natural ya no actúa, pues los dientes de los elefantes se desgastan. Y si un elefante, en lugar de vivir en la naturaleza, lo tenemos en un zoo, pues va a sobrevivir más tiempo del que le corresponde a su especie. Y por lo tanto, se va a encontrar con que los dientes se desgastan y habrá que darle patilla, como nos pasa a los humanos, los mayores de la especie humana. En pocas palabras, pararemos en el agua y en el clavo.
Esta es la explicación. La explicación es que, en general, estamos estupendos. Hasta los 70 años. Más o menos. Tengo por ahí, al final de la conferencia, pero que no me da tiempo a pasarlos, tengo por ahí los números, las marcas de los corredores de maratón, de las maratones así más importantes. Eso es un grosso, lo que corre los de 65 minutos. O sea, prácticamente es horizontal. Así que no se observa una pérdida progresiva, sino bastante estable. O sea que, bueno, mejores, puede seguir siendo lo mejor siempre, ¿no? Pero los corredores aficionados, que son este tipo, en estas maratones, mantienen unas marcas muy constantes hasta 65 años o 70 años, edad a la cual ya es que no deberían estar en este planeta. Por lo tanto, la selección natural no puede hacer nada. Porque la selección natural ha hecho su trabajo. Ha hecho su trabajo para evitar que aparezcan enfermedades durante el tiempo en el que la mayor parte de los adultos están presentes. Cuando ya no queda ninguno, o quedan muy pocos, la selección natural es imposible. Es decir, para terminar, ¿por qué razón la selección natural, que es siempre la explicación y biología, no ha hecho que seamos inmortales? Pues muy simple. Porque en la prehistoria, que es cuando actuaba la selección natural, de verdad, y lo he hecho mucho por nosotros, personas como Valentín y yo, directamente no estábamos. O sea que la selección natural no puede hacer nada por nosotros, porque no deberíamos estar aquí, en condiciones naturales. Es deseable que estemos aquí, y pensamos en el mucho más tiempo, pero el problema del envejecimiento no es fácil de resolver. Porque la selección natural lleva actuando casi 4.000 millones de años, pero actúa sobre los individuos vivos, no sobre los individuos muertos. Y en resumen, todos los procesos que llamamos de envejecimiento, es decir, llevado al terreno de la maratón, se pasa de correr a maratón en unos tiempos francamente sorprendentes a directamente no pueden moverse, ¿eh? Y entonces, claro, a partir de ese momento es que la selección natural, en esos 4.000 millones de años, ha hecho lo que ha podido, nos ha llevado a unas longevidades realmente notables, superiores a las de los chimpancés, inferiores a las ratas topo desnudas, pero no queremos ser ratas topo desnudas, queremos ser lo que somos, y la selección natural ha trabajado y lo ha hecho bien, pero a partir de cierta edad ya estamos fuera, como se dice, de la edad de la selección natural. Por eso aparecen muchos procesos, y el resultado es que el envejecimiento es multifactorial, no hay una cosa única ni una solución sencilla. Y termino. Todos esos pacientes de la mortalidad argumentan refiriéndose a los mecanismos, que es los telómeros, que es la oxidación. Pero todos esos mecanismos tienen que ver con lo que he contado aquí. Es decir, habría que ir resolviéndolos todos, porque en realidad son procesos de senescencia celular que ocurren por muchas causas. Hay edades en las que los mecanismos reparadores pues dejan de funcionar porque no debería haber nadie por los que actuar. Por lo tanto, han sido seleccionados para actuar durante un tiempo de vida diferente de cada especie. Con lo cual, Peter Medawar explicó, cuando estuve pensando la longevidad de nuestra especie, explicó por qué cada especie tiene su longevidad. Lo explicó todo y dijo, y ahora aquí os dejo, que yo me voy a dedicar a mis trasplantes. Muy monólogo, pero mirad a ver si esto os puede servir de algo. Y yo lo creo que nos ha servido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Para unas reflexiones estupendas. Hemos aprendido y también que tenemos nuestras limitaciones y la buena noticia es que los arquitectos que han estudiado en principio no van a vivir 150 años. O sea, ¿no? Ya nos vale. Bueno, no sé, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, si tendrán bueno, en primer lugar, gracias por la charla. Y lo que quería preguntar, no sé si reflexionáis, realmente la longevidad sí va aumentando, porque en algún momento corremos un ejemplo común con la chupatera. Y como vemos, esas gráficas se han rompido. Por lo tanto, sí ha habido un cambio en la longevidad. Y mi pregunta es, al final tiene sentido, o sea, sentido biológico, la vista de la evolución. Vivimos en la cual pueden perpetuar los genes. Vivir más allá de la edad, a partir de la cual puedes perpetuar los genes. Bueno, no, eso, lo de la. O sea, yo lo que propongo aquí es que penséis siempre al revés, siempre al revés. Que es la antilógica que ha producido todos los descubrimientos científicos. Otro de los argumentos que oído millones de veces es decir que, bueno, que la selección natural, claro, no actúa después de una vez que se termina la edad reproductiva. Porque entonces, ¿qué nos da? Vamos a hacer salto. ¿No? Porque yo me preguntaba, bueno, pues si porque la selección natural no ha hecho que dure más, el periodo reproductivo. Es justo al revés. Tenemos el periodo reproductivo que se corresponde con la edad a la que vivimos. O sea que lo que cambia esta visión es la manera de razón. Entonces, vais a inflaros a leer a partir de ahora, también en revistas científicas, reflexiones o estudios sobre esta cuestión que no han entendido todavía la lógica del envejecimiento. Es decir, gente que dice, bueno, nos morimos o envejecemos porque, claro, una vez que ya no nos podemos reproducir, esto no. La duración de la etapa reproductiva tiene que ver con todo lo contrario. Nos morimos porque los radicales libres, eso no. El mecanismo que evita los radicales libres dura lo que dura la vida de una especie. Entonces, hay un argumento que es muy divertido, que es el que dice que la duración de la vida de una especie se puede relacionar, está correlacionada con el número de latidos cardíacos. O sea que un elefante, cuando se muere, su corazón ha latido el mismo número de veces que un muerto. Exactamente. Entonces, se podría pensar, bueno, pues ya está, aquí tenemos la solución, es un problema de metabolismo, ¿no? El metabolismo más activo en los roedores que en los elefantes. Piensa otra vez algo. No es así. Los elefantes son grandes, tienen desarrollo lento. Como son grandes, tienen un ritmo metabólico más bajo, porque su relación superficie-volumen es diferente, etc. O sea, siempre piensan y no entendemos. Evidentemente, la evolución humana se ha producido en el momento de la longevidad, ¿no? Y por lo tanto es posible, siempre digo, ¿es posible aumentar la longevidad de la especie? Por supuesto, ya lo hemos hecho. Un macaco vive 20 años, un chimpancé 50, por favor que despreciarlo, y nosotros 70, que ya lo hemos hecho. Pero, a ver, si me permites, te hago una pregunta. ¿Cómo ha hecho el chimpancé para vivir más que el macaco? Yo te voy a contestar.
la mortalidad anual de los chimpancés es más baja que la nuestra. Por lo tanto, claro, las poblaciones, las cohortes, duran más en el tiempo. La única forma de aumentar la fertilidad es reduciendo la mortalidad. La única manera es reduciendo la mortalidad. ¿Por qué un elefante vive tanto? Vive mucho porque tiene una mortalidad baja. Cuando tiene una mortalidad baja, es como, piensa, por ejemplo, en términos de tubos de ensayo. Ejemplo habitual. Si los tubos de ensayo se rompen poco, pues duran más. Duran más, de manera que hasta que se acaban todos pasamos tiempo. Bueno, la selección natural es paso de los vivos, no solo los muertos. De manera que cuanto más selección natural te está protegiendo frente a tu sistema inmunitario, seleccionado por la selección natural, te está protegiendo durante el tiempo en el que viven los individuos de cada una de las especies, o los mecanismos de reparación del ADN están utilizados para lo que dura normalmente un individuo de la especie X, y lo que dura depende de la tasa de mortalidad. De manera que si tú quieres ser vivo, si quieres vivir muchos años, tienes que reducir la tasa de mortalidad. Pero como en biología no hay dogmas, hay muchas soluciones a este problema, montones, y eso es lo que hace que la biología sea una ciencia posible, porque no es determinista. Es decir, los problemas tienen muchas soluciones, no es determinista como la física. Solo le da un enganche social, pero también da un proyecto social. Entonces, ¿de qué se trata? De reducir la tasa de mortalidad. Vale, muy bien. ¿Cómo se puede conseguir eso? Bueno, se puede conseguir siendo muy grande, a una gallina. Problema, hay que comer mucho. A lo mejor no sale bien el experimento. Quiere decir que hay muchos animales grandes que se han extinguido. Nada garantiza la supervivencia de la especie. Nada. O incluso del grupo biológico entero. Eso no está. Da una posibilidad. Es una ruta, un camino para la evolución. Entonces, si tú te haces grande de una ballena, pues entonces tu tasa de mortalidad baja, la tasa de mortalidad anual baja, con lo cual, a los 30 años de vida, todavía el número de individuos de la población vivos es muy grande, la selección natural actúa mucho. La idea de evaluar es la relación entre la selección natural, la fuerza, como decía, de la selección natural en relación con la tasa de mortalidad. Si la tasa de mortalidad es baja, la selección natural actúa durante mucho tiempo. Porque quedan muchos individuos sobre los que actuar en dinámica de poblaciones. Así funciona. Entonces, soluciones, muchas. Por ejemplo, los murciélagos son muy longevos. Hay muchas especies de murciélagos que tienen más de 20 años. Un ratón vive 3, o sea, 100 veces más. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad de los murciélagos es más baja. Pero no es tan simple como todo eso. Las especies, por ejemplo, los murciélagos tienen menos crías. Las camadas son mucho más pequeñas, tienen menos descendientes, tienen una tasa de reproducción más baja. Pero los murciélagos tienen una o dos crías al año. De manera que, bueno, ¿tú quieres ser murciélago? Vale, pero tiene menos hijos. ¿Eres ratón? Sí, no es antes, pero tiene más hijos. Y como todo está en función de otros genes, son traspasados en la siguiente generación, en principio, todas las estrategias son posibles. Tú puedes seguir la estrategia de la R o la R. Puedes decir, invierto toda la energía en un solo murciélago, en una sola cría de murciélago, que recibe muchos cuidados y que tiene una mortalidad muy baja. Vale, inténtalo. Y el autor dice, no, yo no. Yo no, porque yo vivo, por ejemplo, en un ecosistema muy inestable, muy poco predecible, y a mí lo que me interesa es la otra estrategia. Producir muchos descendientes, que muere la mayoría, pero bueno, queda. Pero el murciélago puede decir, no, pero es que mi ambiente es muy estable. O sea que hasta tengo un periodo muy bajo. Yo voy a tirar por aquí. Pero no cambia el ambiente. Es decir, si cambia el clima, pues el murciélago y el insecto para comer. O sea que son diferentes apuestas, pero la forma de ser muy objetivo varía. Una forma es ser muy inteligente. Esa es una forma, es la nuestra. Voy a invertir en cerebro.
voy a ser una especie muy inteligente, ¿vale? Por lo menos, el desarrollo nos dura muchos años y vas a empezar a producir todos. ¿Quieres ser monista? Bueno, muy bien. Vas a empezar a producirte a los 20 años. ¿Quieres ser menonista como un macaco? Muy bien. Empiezas a reproducirte a los 15 años. Entonces, si tienes una tasa de mortalidad baja, dices, sí, voy a apostar por empezar a reproducirlo a los 20 años, porque probablemente llegue a los 20 años. Si tienes una tasa de mortalidad muy alta, dices, no me la juego, no me la juego, porque a los 20 años no llego. He empezado a reproducirme cuanto antes. Por lo tanto, mi vida es menos, mi vida es menos. Entonces, especies que viven mucho, que son muy grandes, los murciélagos, los que tienen que ser mortalidad muy baja, los murciélagos, las tortugas, las tortugas, por ejemplo, los humanos, los delfines. Pero un animal social está bien. Es una buena inversión, porque los animales sociales, por lo general, viven más que los solitarios. Claro, son más fuertes, se defienden mejor. Ahí tenemos a los católicos. Ahora bien, si un animal social, tienes inconvenientes, claro. Tienes que vivir en una dinámica social, tienes problemas, también, pues, machos por ahí. Y no solo eso, sino que además, pues muchas veces, para ser un animal social y ser inteligente, ser violento, muchas cosas. Entonces, la belleza de todo esto es la belleza del grupo, al final. Que no hay una solución única para ser mujer, sino que hay muchas. Y las diferentes guías hacia la longevidad son todas guías apasionantes, interesantísimas. Entonces, eso es lo que hace que la ontología sea tan bella. Y al mismo tiempo es lo que hace que haya que volar alto. Porque si tú eres un especialista en perezoso, pues nunca podrás seguir como este. Te preguntarás, bueno, ¿por qué el perezoso vive tantos años? No sé, muy interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué el perezoso vive tantos años y el ratón vive tan pocos? Yo estoy preguntando eso, yo estoy preguntando. Pues, tengo aquí el ejemplo de un inmunólogo de Aragón que en lugar de pensar solo en no sé, en los leucocitos y nada más, pues dijo, hombre, mira, este problema es efectivo, voy a darle una vueltecilla. Y su vueltecilla resultó genial. Para mí es esencialmente, aquí en este terreno hay mucha discusión, pero para mí esencialmente es la explicación como discurso. Pero la mayor parte de la gente con la que yo interacciono en esta problemática, lo que estudian son mecanismos. Entonces, cada uno no sabe nada del cacerote. Una dice, yo estudio autofagia. Radicales libres, no, eso no estudio. Yo estudio radicales libres, vale, y autofagia, yo estudio telómeros, bueno, y los radicales libres, entonces, yo, a mí me admiran mis héroes, son los Peter Medawar de la vida, que dicen, ay, no me quiero por un ejemplo, pero que van a las disciplinas llenas y dicen, esto es interesante, bueno, mira, se puede aprender de las llenas, estudio primates, no tenemos. Entonces, como esto es un curso de iniciación de bienvenida, mi consejo o dirección trata sobre eso, sobre que están en las llenas, al final todo esto no es una especialidad, pero no vayáis solo a las conferencias de los expertos en llenas. Podéis aprender mucho de alguien que estudia radicales libres o fácil o cualquier cosa. Pero en el caso de la evolución humana, que es lo nuestro, si os interesa la especie humana, tenéis mucho que aprender de los que estudian la historia y la evolución humana, porque somos el producto de la evolución. Bueno, me está viendo mucho, pero no era la evolución. Claro, se plantea sobre proyectos físicos. Fenomenal. Aportarnos algo. Bueno, no, bueno, es interesante porque has nombrado
a Peter de la Guardia como a alguien un poco ajeno. Y no ha pasado mucho en la técnica de cargas, y antes de querer fue otro outsider. Y los americanos hablan del síndrome IH, no tienen fear, para despreciar lo que aportan otros que no suben tanto, ¿no? Y de hecho a Zuckerberg le costó mucho llegar a un libro de audio que dedica páginas y páginas a explicar por qué los geólogos no han llegado nunca. Yo te doy un ejemplo mejor que Bueno, ahora te lo diré. Quiero ver todo lo que sabemos sobre el clima, se le ocurrió a un ingeniero serbio durante la primera guerra. y nadie está haciendo caso. Porque vamos a ver todo lo que sabemos sobre el clima, la explicación de Absolutamente. Y además, pues está muy tonto, algunos son muy tonto, y no debemos explicar caso. Estoy completamente de acuerdo con eso. Es que, evidentemente, esa mayoría de problemas conocidos, seguramente aquí hay gente por lo menos las climas de verano, esto es una de las cosas de verano. Creo que es fundamental, pero vamos a decir que eso los 30 minutos que precisamente le hicieron caso. ¿A quién le da igual? No, pero básicamente Tanto como yo no. Porque la gente está obsesionada con los mecanismos. Y acabo de hacer eso, nadie. No es muy famoso, no lo de nadie. Pero nadie. Cuando digo nadie, digo nadie. Y sea los profesores de biología evolutiva. o sea, que no me dices nada de lo que estás haciendo. Es que yo, a mí me sorprende su agudeza. Yeah. Quiero decir, por ejemplo, la gente que no puede estar es como, bueno, nuestra especie no es igual que los tubos de ensayo, con los tubos de ensayo no se deterioran, no se da, los tubos de ensayo son mismos, simplemente estaban bien. Y yo digo, vale, bien, sí, realmente. Ahora voy a poner una diapositiva, bueno, no sé si queréis eso lo pongo. Ahora está, pues. Bueno, y esto para que eso. Pero está en un momento de pero eso es la prueba de que los de 50 están estupendos, ¿no? No, quiero decir, hay futbolistas que juegan a los 40, no están, es que la horizontal, yo me he preocupado, por ejemplo, a orígenes australianos, con Jim O'Connor, que ha estudiado orígenes australianos, y yo les digo, bueno, ¿a qué edad se jubila? Joder, por favor, mayores. O sea, es que a los 50 años, date cuenta de que los legionarios romanos de la República se licenciaban con 45 años. O sea, cada gente dice, bueno, nosotros no somos todos, peruanos, como acá, los deportistas que estaban como Cristóbal Ronaldo, los 35. O sea, fueron de Itálica a Barcino, batiendo récords, totalmente pimienta. O sea, no, eran deportistas de élite. Quiere decir que la gente está bastante bien, hasta los 60 más o menos. ¿Por qué? Pues porque nos seleccionan, porque en nuestra evolución, gente de 60 años, en la prehistoria ya había poco. Nosotros tenemos fósiles que conocen, pero quedaban pocos. Y esa era la segunda pregunta. ¿Y los neandertales que ya están escritos en perspectiva? Porque tenemos que recordar que tenemos lo que es eso. La línea demográfica truncada. Pero aquí, digamos, si se encuentra alguno de una edad. Pero hay algo que bueno, es seguro que pasará, vamos a ver, el chimpancé y una función. Le dice, bueno, a los 40 años eran viejos, y son absurdos. Y le digo, no, pero tiene que estar en una forma. O sea, los chimpancés tienen más de 45, algunos, pero pocos. O sea, las pirámides demográficas tienen forma de pirámide. Pero los que hacen una pirámide demográfica de tipo de ensayo, si lo han sentado, y no se estaba tumbado, pues si lo pones de pie, la pirámide demográfica de tipo de ensayo tiene forma de pirámide. Entonces, cada vez van quedando menos. ¿Por qué? Pues porque al que no lo matan, lo matan mañana, ¿no? Entonces, claro, se van muriendo porque eso es
digamos, occidentales. Entonces, la selección natural, que es una idea genial del Navarro, la fuerza de la selección natural es cada vez menor. La selección natural actúa en términos de genética de poblaciones. O sea, la contribución de una cohorte al pool genético de selección. Entonces, claro, cada vez menos contribución de la selección natural tiene menos fuerza. Eso quiere decir que antes he dicho que en los 70 se produce. Mi amigo Juanjo Díaz utiliza una expresión, yo no la conocía, pero que me parece muy oportuna, que es, dice, aquí se dice, o él ha oído decir, el viejazo. Es decir, está muy bien y de pronto, ¡pum! ¿Cómo se dice? El bajón, ¿no? El viejazo, dice. O sea, que estaba haciendo mañana y de pronto le ves por ahí y dices, ¡pum! Entonces, por eso, y ya preguntaría que, pues, no, se hace hace 74 años, ya era un viejazo, claro. Es que ese es otro de los datos que nos indican que estamos en lo correcto. Que todas las enfermedades se producen a la vez, como en el cáncer. El fenómeno radioactivo de una se puede todo. ¿Por qué? Pues porque todo eso está diseñado para durar lo que normalmente duran los coches. Entonces, es muy interesante. Y yo creo que Godawar está en lo correcto en cuanto a la explicación general. Luego están los mecanismos, supuesto, ¿no? Pero los mecanismos del momento, ahora voy a hacer una lanza por los cirujanos. Al final los cirujanos que han sido los que están haciendo más. ¿Por qué? Porque no prolongan la vida, pero oye, te lo arreglo, ¿eh? Te lo arreglo. O sea que ya, como los cánceres trabajando, yo ya quiero chapa pintura, claro. Pero bueno, por aquí vendrá un predicador de la inmortalidad, si no hoy, mañana. Le voy a decir que en eso, bueno, no, ahí está, hay gente buena, ¿eh? Hay gente buena, y suba, que está ahí. O sea, hay gente buena. Bueno, esto es una empresa, porque no es igual. Pero bueno, no sé si es tremendo. Es un tema que ustedes dan, muchas. Este tema del envejecimiento, a un día no. Yo siempre digo que el envejecimiento es la parte de la biología que hemos conseguido resolver. Porque lo vamos a hacer pasivo de desarrollo. Y el envejecimiento es inexplicable, cuando lo más difícil ya está hecho. O sea, lo difícil es, a partir de un cigoto, producir un señal con bigote. Eso es la parte difícil, ¿no? Porque toda la información que se con bigote está en el cigoto. Y se tiene que desarrollar. Entonces los desarrollos complicadísimos. Y ahí tiene el genes igual. ¿Vale? Entonces ya por fin hemos preferido lo más difícil. Si algo bigote, pues que tiene que morir. Si ahora solo es mantenimiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en pocas palabras, los sistemas de mantenimiento, la fisiología está llena de sistemas de mantenimiento. Desde la reparación del ADN hasta todo. Los sistemas de mantenimiento duran lo que dura la gente. Ahora vendrán por aquí los conceptos y ya. Hay uno ahora que está de moda. Y se los días está saliendo una que es un libro y que lo veréis si lo quieres. Además, yo siempre digo que he tenido muy mala suerte porque dicen que somos la última generación que se va a morir. Y yo digo, yo pertenezco a la última generación que hizo el PRE. Era, yo no conocéis el PRE, las nueve lo hacían. Yo quiero selectivo, primero. Selectivo. Si no tomas todo, te joneaba y te ibas a la universidad, de todo. Luego fui la última generación que hizo la mili. Ya lo habría hecho la última generación que se muera. A ver, la última presentación, ¿veis? No nos quieren. Bueno, muchas gracias por la charla. Ha sido
muy grande también, interesante. Que si nosotros fuéramos capaces, como parece que está pasando, que esa horquilla de tasa de mortalidad la estamos llevando más a la derecha, la selección natural ya no podría actuar. O sea, no hay forma de que al aumentar al disminuir la tasa de mortalidad. Sí, que sí que se aumentase la longevidad. Sí, claro. Pero- O sea, nosotros hemos pasado, sí hemos pasado de la curva de los entonces al tener sobre nuestra, en solo 2 millones de años. Pero mucha selección natural, con mucha selección natural. Entonces, hoy en día, con la selección, la pregunta más bien sería si podemos desarrollar mecanismos biológicos que simulen sea una razón. Pero claro, selección natural quiere decir, lo hemos estado hasta ahora padeciendo, selección natural quiere decir que la mitad de los nacidos no lleguen a los 5. La mitad de los nacidos. O sea, selección natural no es que los mayores se mueran, la gente piensa, no. Significa que la mitad de tus hijos antes de los 5 años. ¿Quién quiere eso? No. Quiere nadie, ¿no? Entonces no queremos selección natural. Y entonces, bueno, se podría decir, bueno, podemos buscar algún mecanismo que imite la selección natural. Lo que tiene de malo la explicación de Navarro es que es una muy mala noticia, porque son montones lo que se llama el lastre genético, que no es un gen, es muchísimos genes, muchísimos. Luego hay, no da tiempo a comentarlo, porque está por el curso, pero hay una variante que es la epigenética. Porque vosotros podríais decir, el profesor se nota que estudió en carrera hace muchos años. De todas grandes profesores, por cierto, grandes profesores. La mayoría de mis alumnos está por ver que nosotros seamos mejores. Y los escritos de Dios. Pero sí, se lo de epigenética. Y con la epigenética no me da tiempo a tratarlo, porque la epigenética modula la expresión de los genes. No es tanto la genética como la epigenética. Entonces, los porcentas serios de mortalidad, por ejemplo, Sinclair, que es el característica de la genética de Harvard, ninguna normal, era algo así esotérico. Y estos dicen, bueno, es que no hay que pensar tanto en la genética como en la epigenética. Entonces, lo que podemos modificar son los procesos epigenéticos, que son los procesos de la expresión de los genes, ¿no? La ventilación, entonces, quiere decir que el ambiente actúa sobre la expresión de los genes, a través de la epigenética. Entonces, lo que podemos ver es la influencia del ambiente sobre la expresión de los genes, ¿no? Pues hay muchos genes que siguen silenciados porque con el tiempo y demás, ¿no? Pero está bien pensarlo y es muy interesante porque hay un deterioro epigenético. Fíjate hasta qué punto es importante que antes, no hace muchos años, las cremas anti-aging se publicitaban diciendo que la crema en cuestión repara el daño en el ADN, repara el daño genético. Quiero preguntar cómo puede tener. Pero bueno, eso no se decía. Y ahora lo que dice es que repara la epigenética. O sea que se han puesto las pies. Pero, una vez más, piensa en eso. Es decir, no deja de ser un sistema de reparación. O sea, la pregunta es siendo la misma. ¿Por qué un perro vive 14 años y nosotros 70, 80? ¿Qué pasa con su epigenética? O sea, si la clave está en la epigenética, ¿cuál es la diferencia? El problema es que el perro tiene una epigenética para vivir 14 años. Y nosotros tenemos una epigenética para vivir lo que vivimos. O sea que, una vez más, es ir al mecanismo y no a la causa. Pero bien, la genética es interesante.
Tú. Bien, está hablando la paella, que ha venido a continuación, que tiene muchas diferencias a las escuelas de barrio para algunos. Vale, pues la pregunta voy a decidir en serio. La tarea es Vale, yo quería preguntar que una vez se llega a los 70 años, nosotros como seres humanos, pues comienza lo que tú dices del viejazo, ¿no? Que te da bajón. Ese bajón al final es una degeneración de todos los sistemas, y del. ¿Tú hasta qué punto crees que la biotecnología, la biomedicina, la gestión genética pueden reanalizar más de lo que esa curva de complicado. Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Yo creo que se puede dividir hasta los 95 años en plenitud, una vida plena. Hasta los 95, pero disfrutando de la vida al máximo, en todos los sentidos. Y lo sé científicamente, porque mi madre tiene 95 años, hace todos los días 3 kilómetros, mi madre es historiadora y se va todos los días al Museo del Prado, que está como a 2,5 kilómetros de su casa, ver las últimas exposiciones, no sabe más que los conservadores del Prado. Mi madre estudió 3 años con Énfila. Mi madre estuvo en la última lección que dio de Énfila del sistema primario. Sabe todo, cierto, y disfruta de la vida en absoluta plenitud. Come, pasea, disfruta de sus nietos, de sus bisnietos, disfruta de Caravaggio, disfruta de, no sé, de Veronese, que es no sé, pero disfruta de la vida al máximo tiene 25 años. La verdad es que yo puedo asegurar que hasta los 25 años se puede ir en plenitud facultades. Y eso me parece que está muy bien. Está muy bien. Curiosamente, enseñando el caso de mi madre, veo que mi madre ha seguido todos los consejos que se recomiendan ahora de una manera intuitiva. Por ejemplo, mi madre, lo que es la restricción calórica, de una manera espontánea siempre conviene poco. O sea, que no era algo productivo, no se puede comer poco, ¿no? Pero a partir de 30 edad, pues sería una dieta muy sana, sin proponérselo. Entonces, siempre el ejercicio ha mantenido su masa muscular, que es muy importante, muy importante, importantísimo. Es decir, que todo ha tomado antioxidantes, o sea, de una forma intuitiva, porque es lo que sabe el de pintura veneciana, pero de una forma intuitiva, yo lo veo especialmente he hecho todo lo que hay que hacer. O sea que creo que sí, que hasta los 95 años y está bien. Que la gente dice, no podemos ser inmortales. Vamos a ver, hemos decidido este regalo que es la vida, que por debajo del primer mundo, que podemos disfrutar tanto todos los días, hasta los 95 años, te voy a decir, tenemos que quejarnos. Muy todavía la gente, los seres humanos estamos mal, pero solo 95 y tal. Madre de Dios, si esto es un regalo. Personas en general, que tienen nivel rico, que tienen oportunidades, no es que lo parezca ahora uno y diga, pero eso no es para todo el mundo, no, ya no sé ese discurso. Pero quiero decir que no tiene que ser regalo que los que estamos aquí hemos recibido a de nosotros, todos tenemos defectos, también todos tenemos defectos por algún sitio, pero bueno, todo con eso, una vida apasionante, interesante, en la belleza, en la, no sé, en absoluto, ser 90, 95 años, 80, igual, lo que hemos disfrutado, lo que hemos vivido, y la gente todavía quiere más. Te quiero decir que, pues bastante.